Invitamos al doctor Claudio Cigalini, Pablo Stubach, Aníbal Feder y Carlos Fava. Por favor, si quieren subir aquí. Claudio es jefe de servicio de hemodinamia del Hospital Privado de Rosario y director del Departamento de Cardiología del Grupo Gama. El doctor Pablo Stubach, jefe de cardiología del Instituto Cardiovascular de San Isidro y Sanatorio Las Lomas. Sí. Aníbal Feder es Feder. No, Feder. Es director médico de emergencias y especialista en medicina interna. Y el doctor Carlos Fava es staff del cardiología intervencionista de la Fundación Favaloro. Somos la mayoría de centros privados, eso es bueno para esta charla justamente. Y tenemos al doctor Aníbal, que él coordina servicio de emergencias. Me gustaría empezar por usted para contarnos un poco cuál es su experiencia y cuál es la actividad que está teniendo o que tiene o que debería tener un servicio de emergencia. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros venimos trabajando ya armando una red de derivación y de activación prehospitalaria desde el año 2012. En ese periodo hemos tenido más o menos unas 500 activaciones prehospitalarias derivando pacientes. Y fundamentalmente, bueno, algo de lo que comentaba Alfonsina es poder organizar bien cómo vamos a hacer la identificación de un paciente con dolor de pecho, poder llegar a tiempo, hacer el diagnóstico rápido y la preactivación y la derivación en tiempo y forma. Es un poco complejo porque en el caso de los sistemas privados, y obviamente que los públicos también, pero la falta de articulación de los sistemas genera muchos inconvenientes, aún entre los sistemas privados también, puesto que determinados financiadores tienen un convenio con nosotros, pero a su vez no tiene convenio con el centro al cual se puede derivar y que tiene angioplastía primaria disponible en tiempo y forma. Y la verdad que alinear los intereses del financiador, del usuario y del prestador siempre resulta bastante complejo. Tenemos que sentarnos y charlar y explicarles bien cuáles son las ventajas de poder hacer este tipo de iniciativas, porque en realidad esto es un círculo virtuoso donde todos terminan beneficiándose y eso es lo que nosotros terminamos explicando. Digamos que el prestador, en este caso, en nuestro caso, la activación precoz del sistema nos permite dar un servicio de calidad y obviamente disponer el tiempo móvil, digamos, es menor, con lo cual mejoramos la calidad y mejoramos el costo y le agregamos valor a lo que hacemos. El centro de hemodinamia puede tener el paciente a tiempo para reducirle la morbimortalidad y para el financiador esto a su vez también es sumamente útil porque obviamente le reduce los costos posteriores del tratamiento de todos estos pacientes y la verdad que es algo que muchas veces no se ven claro. Pero bueno, particularmente en nuestro caso tenemos coordinado con 3 centros privados de la ciudad de Buenos Aires actualmente. Como les decía, desde el 2012 ahora hemos preactivado unos 500 pacientes. En el último año, 2018 versus 2017, hemos aumentado en un 20% la preactivación de pacientes con IAM con SUPRE-ST. Y la verdad que, bueno, es un ciclo, digamos, de mejora continua. Tiene que ver con poder identificar rápidamente, instruimos a nuestros receptores, nuestro sistema de triage se modifica permanentemente para poder identificar más a los pacientes. Obviamente que los médicos son entrenados y todo juntamente con el personal de los centros de derivación y esto hace que podamos, digamos, detectar y diagnosticar mejor. Y a su vez también implementamos algún tipo de mejora tecnológica, por ejemplo, en nuestros móviles tenemos un registro electrónico de las asistencias y es un registro electrónico que de alguna manera lo guía el médico. Y en nuestro caso, por ejemplo, si todo médico con móvil que va a ver un paciente con dolor de pecho no puede finalizar la asistencia y no puede hacer el registro de la asistencia, y tiene que hacer un electrocardiograma sí o sí en caso de que el paciente presente esta sintomatología. Así que, bueno, en definitiva, estamos teniendo experiencia que ha ido creciendo desde el año 2012, vamos mejorando de a poco
hay que medir, hay que seguir trabajando y bueno, y no conformarse con como uno está haciendo las cosas ahora. Siempre se puede avanzar en estos casos. O sea, tienen digamos, un acuerdo, un convenio con tres efectores privados de la ciudad. Sí, exactamente. O sea, solo tres y el resto. Eso es Es, es un tema. es un buen tema para discutir, Por pero ejemplo, usted, doctor Stubach, ahí en San Isidro, en las Lomas, ¿tienen alguna forma de que sean preactivados? ¿Tienen pensado hacerlo? ¿Piensan que puede servirle o no? Lo hemos intentado, no es fácil. No. Nosotros estamos en un lugar donde está dentro de uno de los PBI más grandes de quizá Latinoamérica. Y en ese escenario también es complejo. Vos resumiste todo muy bien. Compaginar los intereses de los prestadores con las instituciones y después otro tipo de intereses también que a veces están en juego, es muy difícil. A veces el paciente, en nuestro caso, el paciente que nosotros tenemos, nosotros lo educamos. Y decimos, vaya al lugar más cerca, por más que no esté cerca donde estamos nosotros. Y el primer paso que hacemos es educar al paciente. Porque a veces el sistema atenta contra los intereses del paciente, sobre todo. Y es muy sencillo, tal prepaga que tiene contacto con nosotros, tiene su centro y prefiere tardar 35 o 40, dependiendo de la hora, minutos más antes de llevarlo al sanatorio que nuestro, que no tiene convenio. Así nos pasa bastantes oportunidades. Así que es complejo. Yo creo que acá yo escuché varias palabras que se repitieron. Una, obviamente, fragmentación del sistema, de verdad. Heterogeneidad del sistema y de las calidades médicas, también se escuchó. Pero lo que creo que hay de fondo acá es un problema cultural, que si uno lo aplica en todos los escenarios de nuestra bendita república, se repite. Si uno va a la justicia, pasa exactamente lo mismo, viene la medicina, pasa exactamente lo mismo. Y acá en el fondo hay una matriz cultural que hace que estemos donde estamos. En la salud privada, en la salud pública. Yo tengo la suerte, ¿quién es? Santiago del Estero, me voy a 15 días al año, me voy a Monte Quemado, un hospital, a trabajar como médico del Estado, y veo todo lo que es el Estado y trabajo en lo privado habitualmente, y después tuve muchos años en Favaloro, en un modelo que fue muy interesante, porque el 30% de lo que hacíamos lo hacíamos con el Estado. Y yo coordinaba parte del programa de indigentes, me acuerdo. Salía en la televisión con los pobres y todo. Iba a ver, evaluaba. Así que, pero el tema es cultural en el fondo. Y yo creo que hay mucha cuestión, inclusive de hipocresía, de varios sectores del sistema, que el día que lo blanqueemos, espero que veo gente bastante joven en el escenario, a favor lo conozco como una residente, y creo que es un tema cultural y generacional. Y es muy bueno que esta generación se esté juntando con el mismo rol protagónico del de Santiago del Estero como el de Buenos Aires, el del ICBA y del Hospital Público de Mendoza. Y esa es la manera de cambiar de a poco los sistemas. Pero me parece que es un patrón cultural que se repite en cualquier escenario, que es el desafío cambiarlo. Lo que quiero decir es que este es el camino. Reunirse, hablar y de a poco desprenderse de hipocresías. La sociedad científica me parece que tiene un rol muy importante. Yo hoy me siento más hablando de la sociedad de cardiología que de otro lugar, acá, y diría que en ese patrón cultural, lo más importante es el recurso humano. El recurso humano significa el administrativo, que yo empecé, disculpe, fui uno de los primeros que entrenó emergencias cuando empezó emergencia, iba a la facultad, iba al segundo año, y me entrenaron como telefonista, estaba en el segundo año de la facultad. Y tuve un entrenamiento de 3 meses. En ese momento me entrenaron, si le digo los nombres, son 3 o 4 cardiólogos bastante conocidos, de distintos hospitales. Estaban por arriba. Pero entrenaban, desde el tipo que recibía el teléfono, me entrenaban, hasta me llamaban de sorpresa, era muy traumático. Entrenábamos al enfermero, cómo hacer todo. Entrenábamos al médico. En ese momento se quería armar el paramédico, al que manejaba. Era bastante interesante. Entonces, el recurso humano me parece la clave en todos los escenarios. Ahí tiene un rol muy importante la sociedad científica en estandarizar. Lo que hacemos, medicina. No puede ser, a mi criterio, que el título médico sea habilitante. Discúlpeme. Una locura de nuestro país. Creo que el sistema de residencia, CONAREC, todo ese tipo de... Ahí está el estándar del recurso médico acompañado de algo cultural.
Más allá de las anécdotas de cada escenario, yo, insisto, trabajo en un lugar donde se dice que está uno de los PBI más altos de Latinoamérica. Claro. Y tenemos este problema. Paciente que está 15 minutos puede tardar 40 minutos por un tema que vos lo describiste mejor que yo. Hemos intentado hablar, muy difícil. Pero bueno, el camino es este. No hay otro. Es lento, de a poco, y quizás cuando yo me toque infartarme, espero que tenga score de 0 por ahora y funcione mejor. ¿Sí, Ali? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Los felicito, realmente fue una reunión muy buena, tanto la mesa anterior que realmente me hubiese gustado que se prolongue más tiempo como esta. Así que felicitaciones. Solamente algunas reflexiones bastante puntuales. Creo que el trabajo que viene haciendo STEM Save Alive es realmente brillante y ha dado sus frutos ya y lo han podido demostrar. Un primer objetivo de promover la cultura de reperfusión se ha cumplido. Se reperfunden más infartos, cada vez hay menos pacientes con infarto que no se reperfunden. El segundo gran objetivo, que era trabajar puertas adentro, con la cuestión de los tiempos, mejorar la sistemática de trabajo de los servicios puertas para adentro, disminuir el tiempo puerta-balón también se ha cumplido. Y ahora están ante el tercer gran desafío, que es de promover y desarrollar redes. Y de alguna manera yo puedo identificar, digamos, algunas barreras sobre las cuales tenemos que trabajar que se han mencionado. Sin olvidarnos que somos sociedades científicas. Save Life está compuesto, digamos, más allá que es una organización internacional, acá en Argentina lo integran 3 sociedades científicas, y somos sociedades científicas que podemos promover, pero hay muchas cosas que no estamos capacitados para resolver. No está en nuestra facultad poder resolverlo. Sí podemos promoverlo. Pero fundamentalmente somos sociedades que están dedicadas a la formación y a la capacitación. Y ahí, digamos, tenemos la primera barrera que creo que todavía seguimos teniendo es en el médico no especialista. Creo que tenemos que enfatizar la formación del médico no especialista en reconocer el infarto. Hay todavía muchos infartos que no se reperfunden, que no se reconocen. Lo dijimos acá, en el primer contacto médico muchas veces, o la mayoría de las veces, lo hace no el especialista, y creo que tenemos que exigir a las facultades que el médico que egresa de una facultad con título de médico sepa reconocer un infarto y sepa medianamente manejar las primeras acciones, que tiene que hacerlo un electro, o tiene que llegar a ese paciente un electro en los primeros 10 minutos y se debe avisar rápidamente a un servicio de emergencias. Muchos médicos recibidos no lo saben manejar, no lo saben reconocer. Segundo tema de capacitación y de formación tiene que ver con la formación del especialista, lo nombramos recién. La mayoría de los cardiólogos que egresan de la residencia hoy no saben manejar trombolíticos, no lo saben, no tienen contactos, muchos no vieron jamás usar un trombolítico, y eso es un defecto de formación que tenemos que corregir. Y también es un defecto de acreditación que tenemos que corregir. En un examen de especialista no debe faltar, no se debe acreditar un cardiólogo como tal si no sabe manejar infarto. Muchas veces en un programa, en una sábana de preguntas de multiple choice, se hacen un montón de preguntas y faltan, y se están acreditando especialistas en cardiología que no saben manejar adecuadamente el infarto. Creo que eso es responsabilidad nuestra, de sociedades científicas. Tenemos que promoverlo, tenemos que exigirlo. Con respecto a las redes, yo creo que ahí en las redes hay un rol que es indiscutible y indelegable del Estado. Yo estoy un convencido, yo he tenido contacto con gente que, más concretamente, en España, en Madrid, todos los integrantes, todos los protagonistas del Código Infarto en Madrid te resaltan el rol que ha tenido el Estado en que esto se pueda hacer y que funcione correctamente. El Estado acredita los centros. Tiene una gran ventaja porque el Estado es el único pagador. Entonces eso es muy simple, pero los centros están acreditados, los centros son auditados y los servicios de emergencia también son auditados y el paciente tiene que ser llevado al centro habilitado más cercano. Si no te quitan la licencia, si no realmente después no te pagan. Entonces, creo que hay un rol del Estado que es insustituible. Creo que la presencia de Rosén de hoy fue brillante. Es brillante tener un funcionario que entienda lo que hace, que te brinda datos, que está realmente más allá del éxito o no de su gestión,
es bueno escuchar a alguien que entiende lo que hace y que te brinda y que te fundamenta las respuestas que da. Creo que hay que aprovecharlo. Y me parece que probablemente habría que lograr que el infarto o el tratamiento del infarto sea un derecho universal, que independientemente de la obra social o pertenencia, todo ciudadano de la República Argentina tendría que recibir la misma calidad de atención. Y creo que las redes de infarto tendrían que ser una conjunción de un trabajo conjunto público y privado. Probablemente, si lo hacemos de otro modo, vamos a lograr que instituciones que son más fuertes empresarialmente logren más desarrollo de redes, hagan más infartos, sean más exitosos en eso. No hacer más infartos significa que lo vayan a tratar mejor. Probablemente pasen de largo muchos centros que podrían haber, que en el camino lo podrían haber atendido antes. Y eso lo tenemos que controlar, eso lo tenemos que auditar y creo que eso es lo que tenemos que fomentar. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, yo estoy bastante de acuerdo y quizás voy un poco más allá con lo que dijo Pablo, que con respecto al tema de educación, cuando hablamos, la pregunta de esta mesa era los actores responsables del tratamiento del infarto. Y en realidad el primer actor acá es el paciente, la persona que tiene el infarto. Y la mayoría de las personas no conocen los alertas. Yo voy a contar una experiencia personal que la hice después de que me llegó el mail para este evento. Y le comencé a preguntar a gente conocida, padres del colegio, qué sabían de un infarto y qué sabían de una ACV. Y llamativamente le tenían más miedo a la ACV que al infarto. No conocían tiempos, no conocían características, no conocían nada. Y después hice lo mismo y le pregunté a los amigos de mi hijo, que tienen entre 8 y 9 años y 14, 15 años. Y la verdad que no sabían nada. O sea, sabían que a lo mejor algún tío se había muerto, pero no tenían claro qué es lo que era. Entonces yo creo que la educación acá es fundamental. El primer problema creo que pasa por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación y después por el Ministerio de Salud. Con respecto al tema de redes, son fundamentales. Es decir, tiene que haber una forma, lo cual creo que en nuestro país es muy difícil, especialmente en algunas provincias. Yo estuve hace tiempo atrás en La Rioja y fuimos con Lorena a dar una charla a una ciudad del interior que estaba como a 300 kilómetros de la capital y la verdad que la forma de trasladarse era imposible para un infarto. Había que tener un helicóptero o un avión para hacerlo. Con lo cual eso también es importante y pensarlo. O la otra, acá en Capital, que tenemos todos, teóricamente hay 57 centros que creo que vi, y si nos agarra un piquete en medio de la 9 de julio, tampoco vamos a llegar, por más que tengamos menos de 30 minutos para llegar por las avenidas. Así que eso también hay que evaluarlo y verlo en cada localidad por separado. Y otro tema importante que para mí son las personas que trabajan es decir, el recurso humano que vamos a tener en las diferentes partes de los traslados de las redes. Cada persona hay que entender cómo es un hard team, que es importante, y la decisión que tome es importante. Es decir, para que eso funcione es como un engranaje, todas las engranajes deben estar correctamente funcionando. Y se deben evaluar los resultados y que sean públicos, es decir, en dónde fallamos y en qué si fallamos o no fallamos y en qué parte de la que estamos fallando. O sea, sin ánimo de criticar, porque a nosotros los argentinos no nos gusta que nos digan cuando hacemos las cosas mal, pero lamentablemente la única forma de mejorar es cuando nos miden. Y a medida que nos van midiendo, nos vamos dando cuenta que cada vez podemos responder mejor. Así que eso es lo que puedo aportar. Gracias. Bien, tenemos unos minutos si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta o comentario. Una pregunta, Aníbal, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de esto de la preactivación y lo difícil que es poder lograrlo. O sea, ¿cómo lo lograste? Porque realmente, o sea, ellos nos preactivan a nosotros, ¿no? Pocos servicios de ambulancia realmente en la Ciudad de Buenos Aires hacen esto, digamos, o sea, preactivan. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Porque entiendo que es súper difícil. Yo fui un día a emergencias y me mostró cómo era todo, digamos, el proceso de llamada, el proceso, digamos, eso creo que nadie lo sabe, nadie lo entiende y nadie sabe cómo funciona, digamos, una ambulancia desde que el paciente llama a su casa, desde su casa hasta que la ambulancia con suerte llega. Digamos, ¿puedes explicar un poco eso? Que a mí me pareció que es súper, súper interesante. Y sobre todo, ¿cómo hicieron para lograrlo? Bien,
para poder lograr algo siempre hay que entusiasmarse con la idea, motivar a la gente, venderle la idea para que ellos también se motiven y quieran participar. Y la verdad que participar de esta iniciativa, cuando comenzamos a charlar, la verdad que nos pareció un desafío muy, muy interesante poder participar de esto y también poder aprender de esto, que era algo que se estaba haciendo de una manera novedosa. Así que la forma fue primero entusiasmando a la gente, motivándolos y, bueno, y explicándoles, dándoles la explicación de por qué lo hacíamos y la capacitación correspondiente. O sea, y la capacitación correspondiente era desde el receptor, como acá comentaba, el receptor recibe un entrenamiento sobre cuáles son los motivos por los cuales las personas lo llaman. De acuerdo al motivo, tiene un software con agravantes y de acuerdo a los agravantes que tiene, que pueden ser antecedentes o situaciones u otros síntomas, este software le dice al receptor, que a su vez ya tiene su entrenamiento, cuál debería ser la codificación y lo que es la complejidad del recurso y el tiempo en el cual el recurso debe arribar. Entonces, las complejidades son 3, digamos que se puede codificar como verde, que es una visita programada en el transcurso del día, un código amarillo, que es una ambulancia de terapia intensiva móvil equipada con el recurso adecuado para que llegue dentro de los 30 minutos, y un código rojo, que es lo que se denomina riesgo de vida inminente, y que es una ambulancia que tiene que arribar dentro de los 15 minutos al domicilio del paciente. Esta es la forma, digamos, en cómo clasificamos y cómo funciona el sistema. Obviamente que toda persona que detecte que la clasificación le parece que no es adecuado, siempre la clasificación se puede elevar, nunca se puede bajar, y siempre tenemos un médico a las 24 horas, 1 o 2 médicos, depende de la demanda, a las 24 horas en la cabina de emergencias para asesorar a todos los receptores cuando tengan algún tipo de duda. Pero volviendo a cómo hacemos esto, y bueno, explicándole por qué lo hacemos, motivando a la gente, y bueno, y también intercambiando, porque juntamente con los centros, o sea, hay mucho feedback. Los centros nos dicen cómo llegan los pacientes, en qué condiciones, qué podríamos hacer. Digamos, recibimos también la ayuda de los centros en cuanto a capacitación, y la verdad que eso nos motiva bastante. Nosotros siempre damos cursos de capacitación como el ACLS a nuestros médicos. Bueno, y ahora lo hemos modificado un poco, con permiso de la AJA, y le hemos incorporado una pequeña parte donde les explicamos cómo es la activación prehospitalaria y cómo se debe hacer la detección precoz cómo se debe hacer el diagnóstico de infarto del domicilio para poder llegar a tiempo. Bueno, Claudio, ¿quieres aportar algo más? Para ya ir cerrando, muy interesante fue. Dale. Es el proceso educativo y formativo de los médicos y las estructuras. Nosotros estamos acostumbrados yo estoy en el curso de especialista de la que hacemos en la sociedad, en un módulo de una enfermedad, ¿no? Pero muchas veces nosotros involucramos al médico en el proceso médico exclusivamente académico, científico, y no lo entrenamos para involucrarse en los procesos organizativos. Yo creo que en el fondo todo esto cultural, la cultura y la organización son parte de lo mismo. Y el otro día estaba en una mesa hablando de insuficiencia cardíaca, el problema que era armar un programa de seguimiento de insuficiencia cardíaca. El gran tema era que había que involucrarse con las estructuras que van más allá del consultorio, la unidad coronaria o el área de insuficiencia cardíaca, sino toda la estructura que involucra esto. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos es, además de conocer las ventajas de reperfundir y las técnicas y los stents que tenemos y los anticoagulantes que tenemos, es que si no nos comprometemos con el sistema, lo que está más allá de eso, y eso es formación, cultura, la frase por a mí no me corresponde, le corresponde a alguien, no vamos a poder cambiar nada. Entonces, parte de las sociedades académicas, en nuestros programas, tenemos que empezar a involucrarnos en lo que va más allá del acto médico preciso, académico, científico, ¿no? Nada más. Sí, perfecto. Yo me quedo con 3 cosas antes de ir a unas preguntas que tenemos por streaming. Dame un segundo. 3 cosas. Primero, la educación a la población me parece un factor fundamental. Lo que decía Pablo y que decía también Carlos, fundamental la educación a la población, pero no podemos
no podemos generar la educación en la población si no estamos preparados nosotros. O sea que nosotros tenemos que estar puertas para adentro, 10 puntos para poder salir a educar a los pacientes. El segundo, el tema que decía Claudio de la formación con respecto a los trombolíticos, es muy difícil. Los centros formadores de residentes, que son la mayoría centros terciarios, prácticamente no usan más trombolíticos. Entonces, en la práctica es muy difícil que un residente tenga formación práctica de cómo hacer un trombolítico. No sé si están de acuerdo, pero los centros terciarios prácticamente ya no se usan más trombolíticos, entonces la mayoría de los residentes salen de centros terciarios, entonces no saben hacer trombolíticos. Y el tercer punto, la formación de redes, que sin las redes públicas, que ya nos van a hablar después Pedro, están avaladas por el Estado, hechas por el Estado, entonces es una cosa. Las redes privadas es imposible hacerla sin la mano del Estado. Y cuando hemos hablado alguna vez con la gente del Estado nos dicen, no, ustedes los privados se las tienen que arreglar solos. Es decir, hasta que eso no cambie, redes privadas no va a haber más que el esfuerzo mutuo que hace cada uno en su centro. Dale, Pablo. Hola. Sí, anda. Bueno, gracias por la invitación. Voy a estar en el próximo panel. Daniel Pablo Antonio de Rosario. Fundamentalmente coincido con vos. La motivación de cada sector que tiene que estar trabajando para poder formar la red interna, para luego poder aceptar la red externa. El tema es, y no dejo pasar la palabra del economista, que dijo, ¿hasta dónde va la motivación personal? Porque si es por eso, todo va a depender de las sociedades científicas. Yo hoy justo lo sucedía a Claudio en la presidencia de la Sociedad de Cardiología y estamos tratando de ayudar a la formación, pero la parte del compromiso interno, ¿hasta dónde va? La gente hoy, si vamos a hacer un mea culpa en este país, la falta de compromiso es realmente alarmante. Y el economista, si lo escuchamos, dijo el compromiso, la ayuda y hasta dónde va el pago en ese compromiso para que la gente se comprometa en hacer las cosas que debería hacer por lo que estamos nosotros acá hoy, un viernes hasta ahora, por estímulo personal y un propósito por ahí altruista de tratar de salvar más vidas o colaborar con el infarto, ¿no? Nada más quería acotar eso. Gracias, Daniel. Pedro. Yo avalando lo que dijo Claudio y como parte actual de la Facultad de Medicina Pública de Rosario, creo que el problema empieza ahí, en el primer contacto médico. Puntualmente en nuestra facultad se hizo un cambio curricular en el año 2001, apuntando a un médico más generalista que creo que fracasó en el sentido de que no mejoró la formación global del recurso médico en detectar precozmente esto. Por eso creo que sin duda lo que va a seguir faltando, en los últimos años los hemos tratado de suplir un poco, dando a todos los médicos que están en lo que se llama la práctica final obligatoria, que es un periodo de 9 meses, donde sí ahora se van, pero en los últimos 3 años con una formación apuntada al infarto, y donde entonces el primer contacto médico, que yo siempre insisto con eso, nunca es un cardiólogo, casi nunca, es el que empieza a perder el tiempo, porque obviamente no está involucrado, muchas veces no le interesa el tema, y entonces ahí tenemos la primer parte crucial en esto. Y esa es la responsabilidad de las universidades, y creo que ese es un tema que tiene que ver con formación y que va a haber que tratar de cubrir rápidamente. Sí, fundamental eso. Creo que es responsabilidad de la sociedad científica de exigirlo, digamos. Lo que sí somos buenos y realmente efectivos cuando las sociedades científicas presionan, se consiguen resultados. No tienen capacidad para resolver, pero sí en los medios, en estas reuniones, creo que realmente cuando uno muestra la realidad y presiona con eso es efectivo, y para eso somos buenos. Bien, Nacho. Sí, por ahí un comentario rápido antes de pasar algunos comentarios del público que nos está siguiendo vía web. Más allá de que es verdad de que los centros formadores de cardiólogos en general son centros de alta formación y por eso en general no tienen mucho contacto con trombolíticos en el contexto del infarto, sí, digamos, hay otras patologías como por ejemplo el tromboembolismo de pulmón, donde el trombolítico tiene un rol central. Nosotros hemos desarrollado un trabajo que incluso en estos centros de alta formación, digamos, de alta complejidad, 1 de cada 2 pacientes que tienen indicación de recibir trombolíticos tampoco se infunden en este contexto. O sea que, más allá de que es verdad que el residente, digamos, no tiene tanto contacto con trombolítico, digamos, ese miedo, esa falta de indicación de un trombolítico al paciente que lo necesita más allá del cuadro, no se repite, digamos, no se ve tampoco en centros igualmente de alta complejidad.
Hay alguna serie de comentarios de personas de distintas profesiones que nos están siguiendo desde la web. Un comentario de Sergio Álvarez que comenta que sería bueno que los responsables del proyecto se reúnan con autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires para que se pongan en funcionamiento más útil con médicos capacitados, especialmente para trabajar con el Hospital de Cruces, así evitar demoras para los traslados y poner en marcha este proyecto. Que el hospital también genere canales de comunicación directa médico a médico para agilizar la derivación. Eso obviamente después podremos agilizar también el contacto nosotros. Pregunta Andrea Fernández, ¿se ha trazado algún periodo de tiempo en el cual dicha iniciativa se implemente en cada ambiente hospitalario, ya sea público o privado? ¿Y de qué manera se planea trabajar con el médico no especialista, como por ejemplo con respecto a las enfermeras? Esta iniciativa es de carácter voluntario, invitamos obviamente a todos a los que quieran sumarse para participar. Estamos desarrollando, como explicamos durante la tarde, un programa destinado a centros con capacidad de hemodinamia y este año empezamos a desarrollar uno dirigido especialmente para centros sin disponibilidad de hemodinamia y tenemos proyectos también de distintos elementos de capacitación, ya sea para personal médico y no médico, para que estén más actualizados con el tratamiento del infarto, y no mucho más. Bueno, muchas gracias a todos y estamos en hora, así que vamos seguramente a pasar a la próxima mesa.